Vamos a revisar el comportamiento dieléctrico de los materiales. Y bueno, ¿qué es un material dieléctrico? Básicamente es un aislante, pero es un aislante especial porque en su estructura tiene de alguna forma partículas cargadas de un lado positivo y de un lado negativo. A esto se le conoce como un dipolo. De alguna forma hay dipolos o se pueden inducir dipolos dentro de un material dieléctrico. Es un material aislante principalmente, pero me permite almacenar carga. ¿Cuál es la idea de un capacitor? La idea de un capacitor, bueno, es tener dos cables conectados a placas. Bueno, sería la forma más fácil de ejemplificar que es un capacitor. Y en estas placas lo que va a suceder es que por estar en contacto con este material dieléctrico, pues se van a lograr acumular carga. Se va a acumular carga en cada lado de la placa. De un lado se va a acumular carga positiva, del otro lado carga negativa. Y pensemos que de este lado hay una batería, la placa de arriba se carga positiva, la placa de abajo se carga negativa y dependiendo de la superficie, por supuesto, mientras más superficie, más cargas voy a poder acumular y la separación, bueno, también importa. ¿Qué va a pasar con este capacitor? Bueno, básicamente es como si fuera una batería, pero es una batería que se carga y se descarga en forma exponencial. Es decir, si yo quiero tener un capacitor y con eso utilizar mi celular durante horas, pues no va a funcionar. Pero bueno, sirve muy bien, por ejemplo, para el flash en una fotografía, almacena carga rápidamente y después de conectarlo al flash, bueno, libera toda esa carga de un solo golpe en forma exponencial y me permite producir cosas como el flash de una cámara fotográfica o del celular, ¿no? ¿Cómo se define la capacitancia? La capacitancia es la capacidad de almacenar carga dado un cierto potencial eléctrico. Yo pongo una cierta batería y esa batería o esa fuente de voltaje me permite almacenar carga en cada una de las placas debido al contacto con el dieléctrico. Al medio se pone el material dieléctrico que permite polarizarse o tiene de alguna forma entidades con un dipolo y esto hace que mi material permite almacenar la carga. ¿Cuál es la forma de separar la capacitancia de todo el circuito, bueno, de todo el componente eléctrico? Bueno, el capacitor se divide dependiendo de la superficie que tenga, la distancia que hay entre las placas y la permitividad que se le llama, la permitividad que tiene el material. Y esta permitividad, pues básicamente me va a decir qué tan eficiente es mi material para polarizarse y almacenar carga entre las placas. Por supuesto se compara con la del vacío, digamos que el vacío se considera como la permitividad en el vacío, se considera como una referencia y dependiendo, bueno, si la permitividad del material es mayor a la del vacío, se dice que tiene una constante eléctrica mayor a 1, es decir, es un buen material para almacenar carga. ¿Cómo se ven los capacitores modernos? Bueno, se ven como estos cilindros, se ponen placas separadas por dieléctrico, una capa de un material conductor, una capa de dieléctrico, una capa de material conductor y luego se enrolla y de alguna forma una se conecta a la parte positiva, otra a la parte negativa y de alguna forma almacenan carga, ¿no? Pueden almacenar una gran cantidad de carga. ¿Cómo se mide la capacitancia? Bueno, se mide en estas unidades que son los faradios, de alguna forma me dicen cuántas cargas, cuántos electrones están en cada una de estas placas almacenados, disponibles para, si yo quito la batería y después pongo un foco, lo reemplazo por un foco, se va a descargar de forma exponencial y el foco se va a prender por un corto tiempo, pero con una gran intensidad. ¿Cuáles son los materiales dieléctricos? Bueno, son algunos de estos. La mayoría son cerámicos, polímeros. Recuerden que son material aislante, aunque tienen un comportamiento dieléctrico. Y por supuesto, dependiendo del voltaje, pues se puede llegar a romper esa interacción, puede llegar a descargarse debido a un exceso de voltaje. También eso es importante en un material eléctrico. ¿Qué pasa en su interior? Bueno, si yo tengo cargas eh, parciales dentro de las moléculas, dentro de la estructura cristalina de mi material, pues bueno, al aplicar un campo eléctrico, estas se alinean y es la forma en la que almacenan carga. La parte negativa, pensemos que las moléculas, los dipolos que están dentro del material se alinean con la placa positiva, se alinean todas del lado negativo, del lado de la placa negativa los dipolos se alinean con el lado positivo, es decir, cargas contrarias, y en el interior, bueno, se crea un dipolo total que almacena de alguna forma toda la energía o toda la carga debida a la fuente de voltaje. Una vez que yo desconecto la fuente de voltaje, bueno, esta estructura se mantiene. Y si yo pongo un foco o un interruptor, ¿qué va a pasar? Bueno, los dipolos se desordenan, ya no está el campo eléctrico, se descarga, digamos, el capacitor y libera toda la energía hacia el foco. Eso me va a generar una gran intensidad
en un corto tiempo. La polarización, bueno, básicamente es esa alineación que tienen los momentos dipolares de las moléculas, de las partículas que están en el interior. Y bueno, si yo le quito la parte del, del campo perdón, el campo eléctrico y la permitividad en el vacío, pues a esto se le conoce, ¿verdad?, como la polarización que tiene el material en sí. Por supuesto, bueno, por ahí hay otras variables que se introducen de repente, como el desplazamiento del dieléctrico, que es simplemente la multiplicación de la permitividad por el campo eléctrico. Pero bueno, finalmente la polarización es lo que se reporta en un material, en un capacitor, en un dieléctrico, para ejemplificar qué tanto todos los dipolos se alinean para almacenar la carga. Y bueno, ¿a qué se debe esta polarización o qué tipos de polarización ocurren dentro de los materiales? Bueno, se debe a tres contribuciones. La primera contribución sería, digamos, la parte electrónica, la parte iónica, porque puede haber iones, es un material, puede ser un cerámico, y la parte de la orientación. La primera parte, bueno, toda molécula, debido al campo eléctrico que hay entre las dos placas, todas las moléculas, los electrones, pues se van a deformar, las capas de electrones se deforman, y de alguna forma se polariza el material por, por la modificación de la estructura electrónica de cada molécula, ya sea del polímero o de alguna sustancia que está hecha, de la cual está hecha el material dieléctrico, y la otra sería, bueno, la polarización iónica. ¿Qué pasa con los materiales cerámicos? Bueno, las cargas que de alguna forma van alternadas por catión anión, se juntan debido al efecto del campo eléctrico, y eso me genera, bueno, los dipolos. Hay una polarización debida al movimiento de las cargas que realmente no se desplazan, sino que realmente solamente se juntan los cationes con los aniones, y eso me genera un segundo efecto de polarización. Y el tercer efecto, bueno, si las moléculas, por ejemplo el agua, que tiene un momento dipolar neto, siempre el agua está cargada de un lado positivo y de otro lado negativo. Cada molécula podríamos representarla con una flecha, y bueno, en esta flecha lo que va a pasar es que al aplicar el campo eléctrico, todas las moléculas de agua se alinean en una sola dirección, y esa, digamos, que es la tercera contribución debida a la orientación de las partículas dentro de mi material dieléctrico. Entonces, bueno, prácticamente la polarización o la capacidad para almacenar carga en un material dieléctrico se debe a esas tres contribuciones: la deformación de los electrones de cada partícula, los iones que se acercan o se mueven debido al efecto del campo eléctrico, y la tercera, bueno, si hay alguna partícula con un momento dipolar neto, bueno, se va a alinear en la misma dirección que el campo eléctrico. Y bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, por supuesto, imagínense que es una corriente alterna. De un lado se pone positivo un instante y al siguiente instante el lado positivo está del lado derecho, luego del lado izquierdo. Se va alternando, digamos, la polarización del dieléctrico, y eso también el capacitor va a ser capaz de almacenar carga como tal. Pero bueno, esto es lo que le sucede a distintas frecuencias. Si yo aumento la frecuencia, bueno, la orientación ya no es capaz de almacenar carga. Digamos que la molécula no le da tiempo de orientarse, y entonces se pierde, hay una primera ruptura en donde se descarga el dieléctrico o ya no logra almacenar tanta carga. Y luego los iones, ¿verdad? De igual forma, si yo aumento la frecuencia, pensemos que ahora los iones se empiezan a juntar y separar, y llega un punto que la frecuencia es tan alta que ya no logra polarizarse debido al movimiento de los iones. Entonces puede haber una segunda ruptura del dieléctrico, y luego finalmente, bueno, los electrones son los últimos en perder la capacidad dieléctrica del material, y finalmente hay lo que le llaman la ruptura del dieléctrico. Esta se puede deber a la frecuencia con la que se aplica una corriente alterna, o también se puede deber a la intensidad del campo eléctrico. De repente, si el campo eléctrico es demasiado intenso, bueno, pues estas nubes de electrones de alguna forma se deforman a tal grado que dejan de parecerse moléculas polarizadas. Y bueno, básicamente ese es el comportamiento eléctrico de los materiales a bajas frecuencias, y cuando no son buenos conductores, pues pueden almacenar carga. Es decir, un material aislante no solamente sirve para recubrir unos guantes o un cable y que no me dé, bueno, que no toque la electricidad directamente, sino también sirven para almacenar energía y liberarla de forma exponencial. ¿Y qué materiales, cuáles son los materiales más importantes que se utilizan como dieléctricos? Bueno, son algunas oxisales de titanio, por ejemplo el tiotanato de bario, son algunos de los más importantes. Incluso a este material se le conoce como ferroeléctrico. Digamos que es un término adicional porque es digamos, un super dieléctrico. Es un material que tiene una capacidad dieléctrica muy alta,
y tiene que ver con que su estructura cristalina está ligeramente asimétrica con respecto a los átomos que están en su interior. Es decir, dentro de la estructura cristalina siempre hay una modificación, una asimetría como tal, y eso me genera pequeños dipolos por toda la estructura cristalina. Este es un material cerámico, por supuesto. ¿Y qué se hace? Bueno, se pone un papel con este polvito, se pone un papel con este polvito y se enrolla en forma del capacitor, ¿no? Por supuesto, no es el único material, también existen algunos otros, pero en su mayoría tienen que ver con oxidales de titanio. ¿Qué otro efecto tienen además de las propiedades eléctricas? Hay otros materiales que se les llama piezoeléctricos, que de alguna forma al aplicar una presión tienen moléculas dipolares o tienen una polarización interna que al aplicarle la presión pues me generan un voltaje. Y estos se utilizan en sensores ya sea de presión, de esfuerzo o de propiedades mecánicas o algo por el estilo, y en su mayoría, bueno, están hechos de oxidales de titanio, circonio eh, o algo por el estilo, pero bueno, son utilizados en sonares. También, bueno, pensaríamos que estos aparatos como los encendedores, algunos pueden llegar a tener este tipo de materiales en los cuales pues yo aplico una presión y los dipolos ya está el material polarizado al 100% debido a la estructura del cerámico, y estos pequeños dipolos al acercarse pues me generan una diferencia de potencial que se puede medir o se puede aprovechar para alguna utilidad en ingeniería, ¿no?